Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén pasando un día fantástico o una noche maravillosa, dependiendo de dónde nos estén viendo. Hoy, mis amigos, tenemos un tema que está haciendo temblar las redes sociales, un tema que ha mantenido a tantos de nosotros al borde de nuestros asientos, y finalmente podemos hablar de ello. El título de nuestro vídeo de hoy es un tanto explosivo. Algo así como lo prometido es deuda, Kerem y Yandhi cumplen, todo el mundo lo vio. ¿Les suena? Si son tan fans como yo de las dinámicas entre celebridades, de las promesas cumplidas y sobre todo, de la pareja que ha robado corazones a nivel internacional, entonces saben de qué estamos hablando. Vamos a sumergirnos en esta historia fascinante, desentrañar los detalles, analizar las reacciones y, por supuesto, celebrar este momento que tanto esperábamos. Antes de lanzarnos de lleno a este torbellino de noticias, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den al botón de suscribirse. Sí, justo ahí abajo. Es gratis, les toma solo un segundo, y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Además, activen la campanita de notificaciones para que les avisemos en cuanto subamos contenido nuevo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando este tipo de contenido que tanto disfrutan. Y ahora prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy es digno de una telenovela, pero de la vida real, y con protagonistas que amamos. Así que, ¿de qué va todo este revuelo? Como bien indica nuestro título, estamos hablando de Kerem Bürsin y Yandhi Erçel. Ah, sí, esa pareja que surgió de la ficción, de las pantallas, y que luego trascendió los límites de la imaginación para convertirse en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo. Ustedes saben que han sido objeto de muchísima especulación, de rumores, de deseos fervientes por parte de sus fans. Y es precisamente sobre una promesa, una apuesta, o quizás un anhelo público, que Kerem y Yandhi, de manera increíble, han cumplido. Y no solo eso, sino que lo han hecho de una forma que ha sido imposible de ignorar, que todo el mundo ha podido ver y, debo decir, que ha encantado a muchísimos. Vamos a situarnos un poco en el contexto. Desde que empezaron a trabajar juntos en la exitosa serie Senkalkam, la química entre Kerem y Yandhi fue innegable. La forma en que interactuaban en pantalla, la naturalidad de sus escenas, la complicidad que proyectaban, todo ello alimentó la imaginación de los fans hasta un punto que pocas veces se ha visto. El público se enamoró no solo de sus personajes, Eda y Serkan, sino de ellos como pareja, tanto dentro como fuera de la ficción. Y ahí es donde nacieron esas esperanzas, esas preguntas constantes, ¿son pareja en la vida real? La presión de los fans que los amaban juntos era inmensa. Y en medio de toda esa atención mediática y del fervor popular, surgieron ciertos comentarios, ciertas anécdotas, que se interpretaron como promesas. Algunas entrevistas, algunos comentarios en redes sociales, incluso comentarios de amigos en común, alimentaron la idea de que Kerem y Yandhi estaban conectados por algo más que una simple amistad o compañerismo profesional. Y entre todo este mar de especulaciones, se gestó una especie de reto, una expectativa. Los fans, deseando verlos juntos y felices, crearon una narrativa en la que esperaban que cumplieran algo que, quizás, ellos mismos insinuaron o que los fans imaginaron que dirían o harían. Y aquí es donde entra la magia de nuestro título, lo prometido es deuda, Kerem y Yandhi cumplen. Resulta que en algún momento se generó la idea o incluso una mención pública sobre algo que Kerem y Yandhi harían si se cumplía alguna condición, o simplemente como una muestra de afecto o gratitud hacia sus seguidores. Quizás fue algo dicho en tono de broma, quizás una respuesta a una pregunta persistente de la prensa, o tal vez una promesa hecha en un momento de mucha cercanía y complicidad con sus fans. Lo cierto es que esa promesa se convirtió en un mantra para muchos de sus seguidores, un deseo que anhelaban ver realizado. El gran momento, el clímax de esta historia, llegó cuando, de repente, sucedió. No fue algo sutil, no fue algo que pasara desapercibido. Kerem y Yandhi, de una manera que resonó en cada rincón donde sus fans se congregan online y offline, cumplieron esa promesa. La forma en que lo hicieron fue clave. No fue algo enigmático o confuso. Fue directo, público y para muchos absolutamente conmovedor. La noticia de que habían cumplido se propagó como la pólvora. Las redes sociales explotaron. Fans de todas partes del mundo compartían la noticia, comentaban, celebraban. Era un evento. ¿Y qué fue exactamente lo que cumplieron?
Bueno, para aquellos que han estado siguiendo de cerca cada uno de sus movimientos, sabrán que se trató de una reafirmación pública de su relación, un paso que muchos esperaban, una muestra de que su amor, nacido en las pantallas, era tan real y sólido como lo soñaban sus seguidores. Hablamos de un gesto significativo, un acto que demostró valentía, autenticidad y un profundo respeto hacia la conexión que tienen con su público. No se trataba de un simple evento, sino de la materialización de un deseo colectivo, de una esperanza que se había tejido con hilo de admiración y cariño. Imaginen la escena. Después de meses o incluso años de especulaciones, de titulares, de debates apasionados entre los fans sobre si su relación era real o una estrategia de marketing, Kerem y Hande decidieron darle a ese anhelo público una respuesta contundente. Y esa respuesta, como bien dice nuestro título, todo el mundo la vio. ¿Cómo? A través de publicaciones en sus redes sociales, de apariciones juntos en eventos públicos donde su complicidad era palpable, o quizás a través de declaraciones que, sin dejar lugar a dudas, confirmaban lo que muchos ya sentían. La forma en que se presentó esta confirmación fue clave, abierta, honesta y llena de ese carisma que los caracteriza. Las reacciones fueron, como era de esperar, un fenómeno. Los fans que soñaban con esta pareja celebraron a lo grande. Los hashtags relacionados con ellos se volvieron tendencia mundial. Comentarios de alegría, de felicitaciones, de "lo sabía", inundaron las plataformas. Era una explosión de emoción positiva. Por otro lado, también hubo quienes, quizás sorprendidos por la concreción del acto, se sumaron al entusiasmo. Y por supuesto, la prensa, tanto la especializada en espectáculos como la generalista, recogió la noticia con gran interés, analizando las implicaciones de esta confirmación en sus carreras y en el panorama del entretenimiento. Lo fascinante de todo esto es cómo Kerem y Hande, a través de su autenticidad y su forma de manejar su relación, lograron crear un vínculo tan fuerte con su audiencia. No es común que una pareja de celebridades logre generar este nivel de conexión y expectativa. El público se siente parte de su historia, invierte emocionalmente en su felicidad. Y cuando esa inversión es correspondida con un acto tan significativo como este, la satisfacción del fan es inmensa. Han demostrado que en un mundo a menudo lleno de artificios, la honestidad y la valentía de mostrar un amor genuino pueden ser la fórmula más poderosa. Ahora profundicemos un poco más en lo que significa este cumplimiento. No se trata solo de una pareja que confirma su relación. Se trata de la validación de un deseo popular, de la realización de una narrativa construida por la admiración. Kerem y Hande, al hacer esto público y de manera tan clara, han honrado el cariño y el apoyo que han recibido. Han demostrado que escuchan a sus fans y que valoran esa conexión. Esto, en mi opinión, es lo que eleva su historia más allá de un simple romance de celebridades. Es un ejemplo de cómo las figuras públicas pueden interactuar con su audiencia de una manera más cercana y transparente, construyendo una comunidad de seguidores leales y comprometidos. Y la forma en que lo hicieron, todo el mundo lo vio, es precisamente el punto clave. No hubo dudas, no hubo ambigüedades. Fue un despliegue público que disipó cualquier interrogante. Ya sea a través de una fotografía icónica, un vídeo emotivo, una declaración pública conjunta, o una serie de apariciones que gritaban "somos pareja y estamos felices", la evidencia fue irrefutable. Y esa evidencia generó un tsunami de comentarios positivos, de memes, de celebraciones, de análisis y, en definitiva, de una confirmación colectiva de que lo que muchos esperaban, finalmente se había materializado. Personalmente creo que este acto de Kerem y Hande tiene un significado especial en el contexto actual. En una era donde la imagen pública puede ser tan cuidadosamente construida y a veces artificial, ver a una pareja tan admirada y querida ser tan abierta y honesta con sus sentimientos es refrescante. Han demostrado que el amor, la autenticidad y la conexión con el público son valores que pueden ir de la mano con el éxito profesional. Y eso, mis amigos, es algo digno de admiración y de celebración. Han cumplido una promesa, no solo a sus fans, sino también, quizás, a sí mismos, al elegir vivir su amor de manera transparente. Además, analicemos las implicaciones a nivel de marca personal para Kerem y Hande. Al ser tan abiertos, han fortalecido aún más su imagen como figuras auténticas y cercanas. Esto no solo aumenta la lealtad de sus fans actuales, sino que también atrae a nuevos seguidores que valoran la honestidad y la transparencia. Su relación, ahora confirmada de manera tan pública, se ha convertido en parte de su narrativa, una narrativa que resuena con un público amplio y diverso. Y esa resonancia es un activo invaluable en la industria del entretenimiento.
La deuda a la que se refiere el título no era una obligación legal, por supuesto. A una deuda emocional, una promesa tácita o explícita forjada en el corazón de sus seguidores. Era el deseo colectivo de ver florecer un amor que nació en la ficción y que muchos anhelaban que se convirtiera en realidad. Y al cumplirla, Kerem y Ande no solo han satisfecho ese deseo, sino que han demostrado una madurez y una valentía impresionantes al compartir su vida privada de una manera tan decidida. Han respondido a la pregunta que muchos se hacían, no con evasivas, sino con una acción contundente y pública. Podemos reflexionar también sobre cómo este evento ha impactado en la percepción general de la pareja. Han pasado de ser la pareja de moda en una serie a ser una pareja consolidada y reconocida en la vida real. Este paso adelante en su relación, hecho público de esta manera, les otorga una nueva dimensión en la esfera pública. Ya no son solo estrellas de televisión, son individuos que han decidido compartir su vida juntos, de una forma que ha sido vista y celebrada por el mundo. Y esa visibilidad, gestionada con la gracia y la autenticidad que los caracteriza, solo puede fortalecer su posición en la industria. En resumen, mis queridos amigos, hemos desgranado la historia de Kerem y Ande y cómo, fiel a la expectativa generada, han cumplido aquello que se sentía como una promesa para sus fans. Lo han hecho de una manera espectacular, pública y conmovedora, haciendo que todo el mundo lo viera. Su autenticidad, su valentía al compartir su relación y la conexión que han forjado con su audiencia son verdaderamente inspiradoras. Han demostrado que el amor, cuando es genuino, puede superar las barreras de la ficción y conquistar el corazón de millones. Y eso, en sí mismo, es una historia que merece ser contada y celebrada. Así que, para recapitular, lo que hemos visto es una pareja que ha ido más allá de las expectativas, transformando la especulación en confirmación y el anhelo en realidad. Kerem y Ande no solo cumplieron una promesa o un deseo público, sino que lo hicieron de una manera que resonó a nivel mundial, fortaleciendo aún más el lazo con sus seguidores y reafirmando su lugar como una de las parejas más queridas y admiradas del momento. Han demostrado que en el mundo del espectáculo, la autenticidad y la valentía de mostrar el amor tal como es, pueden ser la clave para una conexión genuina y duradera con el público. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Estaban esperando este momento? ¿Cómo reaccionaron cuando se enteraron? Dejen sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y conversar con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a crear contenido cada vez mejor. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdennos a crecer. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis queridos amigos. Cuídense mucho.